Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Inmortalidad a través de formaciones de matrices E46. 46 Meditación-1. Capítulo 46. Meditación-1. Traductor. 549-690339. El contenido del folleto era muy simple, solo unos pocos mapas de contemplación para la concentración mental y la regulación de la respiración, y algunas páginas de notas sobre métodos mentales, que presentaban cómo regular la respiración, detener la respiración y entrar en la concentración mental, y cómo dejar de lado las distracciones para entrar en el estado de meditación donde tanto el yo como el mundo externo se olvidan. Después de que Mo-Hua miró los pocos mapas y el folleto de algunas líneas de texto, dudó en hablar. ¿Crees que es muy sencillo? Mo-Hua asintió y luego preguntó, caballero, ¿es este solo un método de meditación básico? No, el señor Xuan negó. Todas las ideas y métodos de cultivo del método de meditación están contenidos en este pequeño folleto. Al ver la confusión de Mo-Hua, el señor Xuan explicó con más detalle. El método de meditación es simple cuando dices que es simple y, sin embargo, es extremadamente difícil cuando se considera difícil. La simplicidad radica en el hecho de que todos los puntos clave de este punto de hechizo son evidentes de un vistazo en este mapa y en estas pocas páginas de información. La dificultad radica en la naturaleza esquiva de los pensamientos humanos. No se trata de entrar en concentración mental u olvidarse tanto de uno mismo como del mundo cuando lo desees. Reflexivo, Mo-Hua escuchó mientras el señor Xuan continuaba explicando. Tomemos como ejemplo los innumerables deseos mundanos. Muchos pueden afirmar verbalmente su desapego de ellos, pero ¿cuántos pueden realmente dejar ir sus corazones? Algunos principios parecen simples. Quienes los entienden pueden comprenderlos inmediatamente, mientras que quienes no los entienden pueden pasar toda la vida confundidos. A menudo, aquellos que están confundidos todavía creen que entienden. Lo mismo se aplica a este método de meditación. Si realmente puedes entrar en concentración mental y eliminar las distracciones, naturalmente aprenderás rápidamente. Sin embargo, si tu mente está cargada de pensamientos pesados y rodeada de distracciones, no importa cómo aprendas, no podrás comprenderlo. De repente iluminado, Mo-Hua frunció el ceño y dijo, entonces, si no puedo deshacerme de las distracciones, ¿eso significa que no podré aprenderlas? El señor Xuan sonrió, no es tan difícil como crees. He utilizado este método de meditación durante muchos años y he destilado la esencia más simple de entrar en la concentración mental en una sola oración. Deja que el corazón siga la naturaleza, sin engañarte. Deja que el corazón siga a la naturaleza, sin engañarte, Mo-Hua repitió para sí mismo en voz baja. Todas las cosas del mundo son lo que son, esto incluye tus propios pensamientos, ya sean inquietos o tranquilos, salvajes o abatidos, honestos o despreciables, acéptalos todos con franqueza y sin autoengaño. Si logras estas dos cosas, el corazón puede estar tan quieto como el agua y tan claro como un espejo, y podrás entrar en concentración mental hasta cierto punto. Después de obtener algunas ideas, Mo-Hua comenzó a hojear el método de meditación después de un rato. Su curiosidad se despertó y preguntó. Caballero, ¿tiene el método de meditación alguna utilidad especial cuando se domina a un nivel superior? En absoluto, el método de meditación de principio a fin simplemente te permite entrar en la concentración mental y restaurar tu sentido divino. Incluso cuando se domina a un alto nivel, simplemente permite un acceso más rápido a la concentración mental y al rejuvenecimiento del sentido divino. Además, cuanto más lo practiques, no necesariamente mejorarás en ello. Aturdido, dijo Mo-Hua, ¿empeora aún más con más práctica? El señor Xuan miró a Mo-Hua con una mirada profunda. Todavía eres un niño ahora, con pensamientos y sentidos simples, no abarrotados de muchas distracciones. Quizás puedas entrar en concentración mental rápidamente. Pero cuando crezcas y hayas visto más de las innumerables cosas del mundo y estés acosado por muchas distracciones y deseos mundanos, entrar en concentración mental no será tan sencillo. Mo-Hua se dio cuenta repentinamente. Entonces pensó que, después de todo, sus propias experiencias no eran exactamente limitadas,
ya que tenía recuerdos de otra vida. Pero después de reflexionar, consideró que en su otra vida tenía 20 años y realmente no tenía mucha experiencia. Y en esta vida solo tenía 10 años a su nombre. En conjunto, su edad en ambas vidas todavía era mucho menor que la del señor Swank, y sus experiencias y conocimientos no podían compararse. Ser llamado niño no era incorrecto. Curioso de nuevo, Mohua preguntó, entonces, caballero, ¿cómo se compara ahora su método de meditación con el pasado? El señor Swan reflexionó por un momento y dijo, tenía unos 10 años cuando memoricé varias teorías de la formación, y casi había dominado las formaciones en un grado. Luego comencé a aprender el método de meditación. Aprendí rápidamente al principio y luego, cuando era joven, mi aprendizaje mejoró a medida que practicaba. A menudo, después de completar una formación de dibujo, una sola sesión de meditación del tiempo que me llevó beber una taza de té fue suficiente para reponer mi energía espiritual. Cuando era joven e impetuosa, mi mente estaba inquieta, por lo que mi progreso en el método de meditación se estancó. Más tarde, ante las vicisitudes de la vida y un corazón tumultuoso, rara vez calmé mi mente, y mi dominio del método de meditación incluso retrocedió en lugar de avanzar. Ahora, como me he vuelto indiferente a muchas cosas, ya no necesito este método de meditación. El señor Swan se sintió algo conmovido y cuando recuperó la compostura se dio cuenta de que, sin saberlo, había dicho demasiado. Al ver que Mohua todavía escuchaba ansiosamente la historia, golpeó la frente de Mohua y dijo, aprende bien. Mohua entonces reunió sus pensamientos, calmó su mente y lentamente comenzó a estudiar el método de meditación. Los puntos clave del método de meditación residen en dejar de lado los pensamientos perdidos, una mente clara y sin obstáculos, entrando en un estado de autoolvido. Siguiendo los métodos del método de meditación, Mohua meditó tranquilamente, sin considerar nada, y gradualmente entró en un estado de concentración mental. Después de entrar en el estado de concentración mental, efectivamente sintió una sensación de relajación en todo su cuerpo, como si se hubiera deshecho de las limitaciones físicas, su mente de repente abierta y expansiva. El sentido divino que se había gastado mientras se dibujaba la formación estaba retrocediendo lentamente, restaurándose a una velocidad significativamente más rápida que antes. Sin embargo, el estado de concentración mental de Mohua era muy superficial, y menos del tiempo que lleva a beber una taza de té, sus pensamientos se desviaron ligeramente y salió del estado de concentración mental. El señor Swank, que estaba descansando con los ojos cerrados, abrió los ojos al notar esto y dijo: para un primer intento, alcanzar este nivel de concentración es bastante bueno. Una vez que lo domines en el futuro, después de la formación del dibujo, solo necesitarás meditar y entrar en concentración, y los resultados naturalmente serán mucho más efectivos. Gracias, caballero. Mohua estaba muy contento. Antes, solo podía practicar la formación en la estela dentro de su mar de la conciencia. Su progreso en la práctica durante el día fue lento. Ahora que había aprendido a meditar, su sentido divino podía recuperarse rápidamente. Aunque su fundación no podía compararse con aquellos discípulos de la familia mundana, con diligencia podía compensar su falta de talento y, en el futuro, podría no ser necesariamente mucho peor que otros. Con un cambio de pensamiento, Mohua preguntó: caballero, ahora entiendo el método de meditación, pero ¿qué pasa con la ley de visualización que mencionaste antes? El señor Swan se acostó tranquilamente en la silla de bambú y dijo: adivina, ¿para qué se utiliza la ley de visualización? Después de pensar un rato, Mohua dijo: el método de meditación se utiliza para recuperar el sentido divino. Entonces, ¿se utiliza la ley de visualización para mejorar el sentido divino? Correcto, el señor Swan asintió. El mundo del cultivo no cuenta con técnicas de cultivo para cultivar el sentido divino, por lo que los grandes cultivadores de la antigüedad inventaron la ley de visualización, utilizándola para fortalecer el sentido divino. ¿La ley de visualización es diferente de la técnica de cultivo? La ley de visualización es un método simplificado e inestable que puede aumentar el sentido divino, pero no es una técnica de cultivo para cultivar el sentido divino, dijo Swan. El poder espiritual se puede observar y conocer, puede impulsar artefactos espirituales, se puede utilizar en habilidades taoístas y tiene canales a seguir, pero el sentido divino es diferente. No existen canales en el mar de la conciencia de una persona para explorar la trayectoria del funcionamiento del sentido divino. Por lo tanto,
no existe un método estable que pueda cultivar el sentido divino. La única manera de mejorar rápidamente el sentido divino es a través de la observación. Observar patrones, personajes u objetos antiguos que contienen los principios del Dao celestial o el poderoso sentido divino hasta cierto punto permite la asimilación y un aumento gradual del sentido divino. Sin embargo, esta forma de visualización varía de persona a persona, ya que diferentes individuos logran diferentes efectos. Incluso entre esos clanes nobles, los mapas de contemplación disponibles para la práctica son extremadamente raros, por lo que no se difunden ampliamente en el mundo del cultivo del Tao. A diferencia de las técnicas de cultivo, no pueden promoverse como un método estable de cultivo. Ley de visualización, murmuró Mo Hua. El señor Xuan dudó por un momento y su expresión se volvió algo seria cuando dijo: aunque la ley de visualización puede mejorar el sentido divino, es mejor que no la uses, e incluso si lo haces, lee más y ten cuidado de no confiar completamente en ella. Mo Hua preguntó confundido: ¿es porque mi talento no es suficiente, por lo que sufriría reacciones negativas? El señor Xuan negó con la cabeza. No tiene nada que ver con el talento. El mapa de contemplación refleja el sentido divino de otra persona y su comprensión del Dao celestial. En otras palabras, lo que se visualiza es el Tao de otra persona, o quizás, el Tao de algún no humano. Una vez que el sentido divino se sumerge en él, a menudo puede tener consecuencias extremadamente aterradoras. El corazón de Mo Hua se enfrió. El señor Xuan agitó la mano: estos asuntos aún son demasiado pronto para que usted se preocupe. Solo necesitas concentrarte en aprender formación. En cuanto a cosas como los mapas de contemplación, es posible que ni siquiera los encuentres en el futuro. Después de estas palabras, el señor Xuan hizo que Mo Hua practicara el método de meditación unas cuantas veces más hasta que el cielo se oscureció gradualmente, luego dejó que Mo Hua se fuera. Contacto 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices E47. 47 Orígenes-1. Capítulo 47. Orígenes-1. Traductor. 549-690339. Unos días más tarde, Mo Hua se volvió bastante competente en el método de meditación. Después de entrar en concentración mental, su sentido divino se recuperó 2 veces más rápido que antes, y mientras que antes, después de completar una pintura de formación, necesitaba descansar durante 1 hora, ahora solo necesitaba el tiempo que le tomaba beber 2 o 3 tazas de té para recuperarse. Sin embargo, al continuar comprendiendo el método de meditación, apenas sintió ninguna mejora. Esto fue probablemente lo que quiso decir el señor Xuan cuando dijo que entrar en la concentración mental requería una cierta disposición y que sin cambios significativos en la disposición a lo largo del tiempo, los efectos de la meditación no aumentarían. Los efectos solo mejorarían gradualmente después de persistir año tras año. Este tipo de esfuerzo era como moler agua, algo que uno no podía desear en poco tiempo. Gracias al método de meditación, Mo Hua pudo pintar más formaciones diariamente y la velocidad de crecimiento de su sentido divino también aumentó. Durante casi un mes después de eso, Mo Hua pasó la mayor parte de su tiempo aprendiendo formaciones del señor Xuan. A veces, cuando el señor Xuan se sentía perezoso, le daba a Mo Hua unos días libres. Mo Hua aprovechó la oportunidad para visitar el Faded Gathering, donde encontró al gerente Mo y le dijo que seguiría a su mentor para estudiar formaciones y que ya no tendría tiempo para ayudar al Faded Gathering con la pintura de formaciones. El gerente Mo no se sorprendió y simplemente miró a Mo Hua: ¿no fueron pintadas las formaciones por su hermano mayor? Mo Hua se rascó la cabeza y se rió entre dientes. Suspirando, el gerente Mo miró a Mo Hua y dijo: nunca he visto a un niño con tanto talento como tú. Pase lo que pase, estudia mucho. Por supuesto, gerente Mo. El gerente Mo hizo una pausa por un momento, pareciendo un poco avergonzado, pero aún así susurró: más tarde, si alguna vez, quiero decir, si alguna vez hay algo que necesito pedirte, si te conviene, tendrás que ayudarme, ¿vale? No se preocupe, gerente, dada nuestra relación, estos son fáciles de manejar. Mo Hua se dio unas palmaditas en el pecho con confianza. El gerente Mo se rió y dijo: no te falta confianza, pero su expresión era claramente mucho más feliz. Mo Hua pensó por un momento y luego preguntó: ¿sabes a dónde ha ido el instructor Yan, gerente Mo?
El gerente Mo se quedó en silencio antes de suspirar. Es su asunto privado, relacionado con la secta, y no es apropiado que te lo diga. Cuando seas mayor y todavía quieras saberlo, te lo diré entonces. Mo Hua asintió en silencio con la cabeza. Después de que Dao y sus dos amigos abandonaron la secta, tuvieron más tiempo libre. Cuando no tenían nada que hacer, venían a jugar con Mo Hua. A veces, cuando el restaurante estaba demasiado lleno, ayudaban y luego disfrutaban de un plato de fideos de carne calientes. Liu Rua también les permitía llevarse otra comida a casa. De vez en cuando Mo San estaba en casa, les daba algunos consejos en martial Dao. El Dao de los cultivadores se divide en hechizos y artes marciales. Los cultivadores espirituales practican hechizos, mientras que los cultivadores corporales practican artes marciales. El Dao marcial utiliza el poder espiritual para activar el potencial del cuerpo físico, haciendo que estalle con gran fuerza, así como los atributos inherentes al poder espiritual mismo, participando en un combate cuerpo a cuerpo con el enemigo. Por ejemplo, el método de boxeo favorito de Mo San, Fiery Flaming Fist, era increíblemente poderoso con sus golpes rápidos y contundentes, que estaban envueltos en el poder espiritual elemental del fuego rojo. Después del refinamiento corporal de Mo San, Dao y los demás practicaron sus golpes vigorosamente, lo que hizo que Mo Hua mirara con envidia. Desafortunadamente, Mo Hua no tenía talento para el refinamiento corporal y no pudo aprender ninguna de estas técnicas de Dao marcial. Incluso si quisiera aprender algunas habilidades ofensivas en el futuro, probablemente tendría que seguir el camino de un cultivador espiritual, aprendiendo algunos hechizos. Los hechizos se condensan controlando el poder espiritual con el sentido divino para ataques de largo alcance, sin necesidad de combate cuerpo a cuerpo. Dao y sus amigos se tomaban muy en serio su aprendizaje. Todos ellos estaban casi en el 6º nivel de refinamiento y una vez que llegaban al 6º nivel, ingresaban a la Gran Montaña Negra y se convertían en cazadores de monstruos. La Gran Montaña Negra era traicionera y las bestias monstruosas eran feroces. Si las habilidades de uno no se perfeccionaban lo suficiente, aventurarse en la montaña para cazar monstruos podía significar una pequeña posibilidad de supervivencia. Así que no se atrevieron a aflojar en lo más mínimo. El negocio en Faded Gathering fue mejor cada día que pasaba. Con el tiempo y la buena reputación, incluso algunos de los cultivadores más adinerados de la parte norte de Big Street se proponían viajar de norte a sur, a través de toda la ciudad inmortal, solo para tomar un plato de carne y una olla de vino de arroz fermentado. Dentro de toda ciudad inmortal, este era el único lugar donde uno podía disfrutar de carne por solo 2 piedras espirituales. Y dentro de todo el límite del estado de Big Black Mountain, este era el único restaurante donde se podía probar una carne de res de bestia monstruosa tan deliciosa. Con el negocio floreciendo, Liu Rua estaba demasiado ocupada para arreglársela sola, por lo que contrató a 2 tías para que la ayudaran. Ambas mujeres provenían de familias empobrecidas con maridos que habían quedado discapacitados por la caza de monstruos y no podían ganarse la vida. Los cultivadores de niveles inferiores eran trabajadores diligentes. Las 2 tías y Hyun-jun administraron el restaurante de manera ordenada. Hyun-jun trabajó diligentemente en el restaurante y poco a poco la vida se volvió más cómoda. La salud de su marido también estaba mejorando. Ahora él podía realizar un trabajo físico sencillo y ella ya no era tan tímida y limitada como antes. Para agradecer a la pareja de Mo San, Hyun-jun pasó tiempo haciendo varios tipos de pasteles como regalos de agradecimiento, supuestamente habiéndolos aprendido de su madre. Su familia solía tener una pastelería cuando ella era más joven, pero debido a un giro del destino, perdieron sus propiedades y ya no pudieron mantener la tienda abierta, aunque las habilidades culinarias se transmitieron a ella. Los pasteles de Hyun-jun estaban hechos con ingredientes simples pero eran sabrosos de comer, por lo que Liu Rua le permitió hacer más para vender en el restaurante, lo que le permitió ganar algunas piedras espirituales adicionales para mantener la casa. En su tiempo libre, Liu Rua también aprendió a hacer pasteles con Hyun-jun. Algunos de los pasteles que Mo Hua trajo al viejo Kui los aprendió de ella. Más allá de eso, Hyun-jun sabía cómo saltear piñones. Había todo tipo de pinos en las montañas a las afueras de la ciudad de Tongxian, y los piñones abundaban pero no llenaban, por lo que nadie los quería. Cuando Hyun-jun subía ocasionalmente a la montaña para recolectar verduras silvestres, traía algunos piñones. Asados en una sartén, los piñones resultantes eran fragantes y crujientes.
Colocados en el restaurante, los clientes los utilizaban para acompañar sus bebidas o como refrigerio con té, y eran bastante agradables. Al final resultó que la persona a la que más le gustaban los piñones era en realidad el viejo Cui. Una vez, Mojo trajo algunos pasteles para que los comiera el viejo Cui y también le agarró un puñado de piñones. El viejo Cui estaba rompiendo piñones mientras jugaba una partida de ajedrez de 5 elementos con Mojoa. Al escuchar el sonido nítido de los piñones al romperse, oliendo el aroma único, el viejo Cui parecía muy relajado. Al poco tiempo, la partida de ajedrez no había terminado, pero los piñones del viejo Cui habían desaparecido. La ya mediocre habilidad ajedrecística del viejo Cui obviamente se había deteriorado. A pesar de su rostro inexpresivo, Mojoa podía sentir una cierta sensación de pérdida en su rostro. Cuando Mojoa se iba, le dijo al viejo Cui: «Abuelo Gui, te traeré más piñones la próxima vez que venga». El viejo Cui asintió en señal de acuerdo. Cuando Mojoa se iba, el típicamente reticente viejo Cui también advirtió: «Ten cuidado en el camino». No estaba claro si estaba preocupado por Mojoa o por los piñones. Después, la vida de Mojoa se estabilizó gradualmente de esta manera. Entre las miles de luces de la ciudad inmortal, con todas las alegrías y tristezas, la dulzura y la amargura mezcladas, todos los cultivadores se esforzaron por seguir viviendo. Mojoa también fue una de estas luces, practicando diligentemente el cultivo y dibujando diagramas de formación. El tiempo pasó así durante más de un mes. Mojoa continuó aprendiendo matrices de formación del señor Swan como de costumbre, estudiando diagramas de formación diariamente, practicando el dibujo de formaciones y restaurando el sentido divino a través de la meditación. Sus días eran tan tranquilos como el agua quieta, sin ondas. Sin embargo, el sentido divino de Mojoa y la base de sus habilidades de formación se fueron consolidando gradualmente. Su comprensión de los principios de las formaciones se profundizó. Pudo comprender las formaciones dentro de los 6 patrones de formación después de estudiarlas varias veces y practicar algunas más. En esta mañana brillante y soleada, con una fresca brisa de montaña, Mojoa, como siempre, fue al señor Swan a estudiar formaciones, pero en la puerta se encontró con varios cultivadores desconocidos a quienes nunca había visto antes. Contacto 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C48, 48 invitado-1. Capítulo 48, invitado-1. Traductor, 549-690339. Al pie del sendero de montaña que conduce a la residencia olvidada, se encontraban 3 cultivadores. Entre los 3 cultivadores, 2 niños estaban al frente, seguidos por una mujer con velo detrás de ellos. Los 2 niños, un niño y una niña, parecían un poco mayores que Mojoa, vestidos con ropas brillantes y lujosas que sugerían un alto estatus. En ese momento, estaban respetuosamente de pie en los escalones frente a la puerta, inclinándose hacia la montaña. El niño era guapo, con ojos que brillaban intensamente. La niña era sumamente hermosa, su tez aún más blanca y clara que la nieve bajo la luz del sol. Desde la distancia, los 2 parecían un chico dorado y una chica de jade sirviendo debajo de un inmortal. Detrás de los 2 niños se encontraba una mujer alta con velo, cuyo rostro no estaba claro. Parecía una ama de llaves o una guardia de un clan, sin señales de fluctuaciones de poder espiritual a su alrededor. Sin embargo, exudaba un sentimiento opresivo que Mojoa nunca había sentido antes. Parecen discípulos de clanes nobles, que están aquí para buscar las enseñanzas del señor Swan. Mojoa especuló en secreto, pero esos asuntos obviamente debían ser decididos por el señor Swan y no le preocupaban. Mojoa solo necesitaba aprender bien la formación del señor Swan. Después de todo, él era simplemente un discípulo registrado y no sabía cuánto tiempo el señor Swan le enseñaría. Mojoa subió solo a la montaña y las 3 personas en la puerta naturalmente también lo notaron. Al ver que Mojoa estaba claramente vestido y poseía un bajo poder espiritual, solo le dieron una breve mirada y no le prestaron mucha atención. Eso fue hasta que Mojoa pasó junto a ellos y pisó el lejano sendero de montaña, llegando al patio escondido en la niebla. Luego, con un pequeño empujón de su mano, abrió la puerta de bambú por la que los 3 habían esperado toda la noche para entrar y que no se había abierto desde hacía varias horas, entrando como en su propia casa. Una expresión compleja comenzó a manifestarse en los rostros de las 3 personas. Los 2 niños no pudieron evitar mirar a la mujer que estaba detrás de ellos,
quien negó con la cabeza en secreto, indicándoles que tuvieran paciencia. Solo entonces los niños calmaron sus mentes y continuaron esperando con respeto. Una vez que Mo Hua entró al patio, dejó la canasta de bambú que llevaba, sacó un plato de carne cubierta con salsa y varios platos de bocadillos y los dispuso en la pequeña mesa del patio. De esta manera, el señor Swan podía disfrutar de vino o té con vistas al paisaje cuando se despertaba. Mo Hua echó un vistazo a la habitación interior y, efectivamente, el caballero todavía disfrutaba de su sueño perezoso. Luego, Mo Hua le llevó 2 cajas de piñones fritos al viejo Cui, quien se levantó temprano y actualmente estaba jugando solo al ajedrez de los 5 elementos, sin mostrar su rostro emoción como si estuviera divertido o aburrido. Después de dejar los piñones a un lado, el viejo Cui probó uno y su expresión cambió ligeramente. El sabor es diferente. Hay 2 sabores diferentes, uno frito con un regaliz fragante y el otro con una especia picante. Mi madre me dijo que te dejara probarlos. Para cambiar los sabores, Mo Hua respondió. El viejo Cui probó uno de cada caja, asintió y dijo, ahora estudias formación. Ven a jugar ajedrez conmigo cuando estés cansado. Mo Hua corrió al estudio para encontrar los libros de formación que aún no había terminado, y luego fue al gran árbol de langosta en el patio, sentado en un pequeño tocón de madera, inclinado sobre la pequeña mesa de piedra, estudiando la formación. Esta mesa y tocón fueron hechos especialmente por Old Cui para Mo Hua, luego colocados en el lugar favorito de Mo, con alturas perfectas. El señor Swan era indolente y no le hacía demasiadas exigencias a Mo Hua, pero Mo sabía que una oportunidad como esta era rara y era poco probable que recibiera orientación sobre formación de un experto como el señor Swan en el futuro. Por eso Mo Hua estudió con mucha diligencia. Para un cultivador suelto como Mo Hua, incluso el simple hecho de ser un discípulo registrado ya era una oportunidad importante. Mo Hua estaba lleno de gratitud y nunca se relajó. Tanto el estudio de los libros de formación como el dibujo de la formación consumieron el sentido divino, y cuando Mo Hua agotó su sentido divino, utilizó técnicas de meditación para recuperarse antes de continuar leyendo y dibujando la formación. Después de agotar nuevamente su sentido divino, meditaría para recuperarse una vez más. Cuando se agotara nuevamente, no debería continuar meditando. Según el señor Swan, la moderación es clave. Aunque Mo Hua no sintió ningún problema, siguió estrictamente las enseñanzas del señor Swan. Cuando su sentido divino se agotó y no podía leer libros ni dibujar formaciones, Mo Hua iba a jugar ajedrez con el viejo Cui. El ajedrez de 5 elementos es simple y fácil de entender, y no requiere mucha reflexión, por lo que es relajante jugarlo. Después de que Mo Hua y Old Cui jugaron algunas partidas de ajedrez, a medida que se acercaba el anochecer, Mo Hua se despidió del señor Swan y regresó, llevándose consigo los platos vacíos y los recipientes de comida. Mientras el sol poniente se ponía bajo el horizonte y el crepúsculo acariciaba las montañas, Mo Hua salió del patio del señor Swan y notó que las 3 personas que había visto por la mañana todavía estaban paradas afuera de la puerta, su comportamiento aún respetuoso pero mostrando signos de cansancio. Incluso para un cultivador, estar de pie todo el día sin comida ni bebida sería algo incómodo, especialmente para los 2 niños que no eran mucho mayores que Mo Hua. Sin embargo, Mo Hua no tenía ningún deseo de entrometerse. Si habían estado parados afuera de la puerta todo el día, el señor Swan debía estar consciente, y la situación actual indicaba claramente que el señor Swan no deseaba reunirse con ellos. Que el señor Swan decidiera si reunirse con ellos o no, no que se preocupara innecesariamente por ello. Entonces Mo Hua simplemente les hizo a los 3 una reverencia superficial como gesto, y luego, sin decir palabra, tomó su canasta y caminó montaña abajo. Cuando subió a la montaña al día siguiente, Mo Hua descubrió que las 3 personas todavía estaban paradas afuera de la puerta. En las montañas los días eran abrasadores, pero por la noche hacía fresco y estaba cargado de rocío. Después de estar de pie durante un día y una noche, la mujer con velo todavía estaba bien, ya que su profundo cultivo era suficiente para soportar el frío y el calor. Los 2 niños, por el contrario, parecían bastante demacrados. La expresión del niño estaba agotada, obligándose claramente a aguantar, con los ojos llenos de obstinación. El rostro de la niña se había vuelto aún más pálido, asemejándose a flores de peral cargadas de rocío, pero sus ojos claros también revelaban determinación. Mo Hua echó otra mirada y no pudo evitar maravillarse. Las personas hermosas realmente lucen bien en todo momento. Sin embargo, el corazón de Mo Hua permaneció intacto.
En este mundo, cuanto más bella es una mujer, menos tiene que ver contigo. Mo Hua, como el día anterior, abrió la puerta de bambú como si nada estuviera mal, pasando junto a las 3 personas con su compleja mirada de ligero resentimiento, llevando su canasta al patio del señor Swan. Mo Hua pensó que en un máximo de 3 o 4 días las 3 personas se irían, pero continuaron esperando en la puerta durante 7 días, con el rostro blanco como el papel y todavía sin señales de dar marcha atrás. Mo Hua no pudo evitar admirar su persistencia. Especialmente teniendo en cuenta que cuando él mismo vino a ver al señor Swan, no lo habían obstruido, pero estos 3 habían estado sin comida ni bebida durante 7 días y ni siquiera habían pasado por la puerta, lo que lo hizo sentir un poco avergonzado. Al día siguiente, Mo Hua preparó algunas preguntas sobre formación, específicamente para hacerle al señor Swan. El comportamiento del señor Swan era el habitual, respondiendo pacientemente a las preguntas, pero de vez en cuando miraba por la puerta, con su expresión inescrutable, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Mo Hua preguntó, «Caballero, ¿no quiere ver a la gente afuera de la puerta?» El señor Swan recuperó el sentido común, sin querer decir mucho, pero al observar a Mo Hua, dijo: «Después de viejos conocidos, hay una maraña de karma en la que no deseo involucrarme, por lo que es mejor no encontrarme. Entonces les diré que se vayan», ofreció Mo Hua. La expresión del señor Swan parpadeó. Han estado de pie durante 7 días, si hubieran podido irse, ya lo habrían hecho. Después de todo esto, ¿te escucharán? ¿Cómo lo sabríamos sin intentarlo? Mo Hua sonrió. Han estado afuera durante 7 días, perturbando tu paz, y ni siquiera duermes bien por culpa de ellos. Antes dormías hasta la tarde, ahora te levantas al mediodía. El señor Swan, divertido, dijo: «Está bien, vete, intenta hacer que se vayan, no molestes más la tranquilidad de estas montañas». Contacto 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C49. 49 Resplandor vespertino-1. Capítulo 49. Resplandor vespertino-1. Traductor. 549-690339. Al anochecer, Mo Hua regresó a casa y le pidió a su madre que cocinara algo de comida: 2 tazones de fideos calientes, un poco de carne estofada con soja, encurtidos refrescantes, algunos platos de bocadillos y varias ollas de vino con sabor a osmanto. Luego empacó la comida en una caja de comida, la guardó en su bolsa de almacenamiento y la llevó montaña arriba. A mitad de la montaña estaban un hombre, una mujer, 2 niños, y la mujer con velo, todos de pie tan rectos como antes. Mo Hua, llevando su bolsa de almacenamiento, se acercó a ellos y fue directo al grano. «Has perturbado la paz del señor Swan», dijo. «Es mejor que regreses. El señor Swan no desea verte». Al oír esto, ambos niños parecían algo desanimados, mientras la mujer con velo hablaba. «Por favor, transmita un mensaje. Solo digamos que un viejo conocido ha venido de visita, con asuntos urgentes que discutir, y debemos tener una audiencia con el señor Swan», dijo. El señor Swan es consciente de sus razones para venir y ha decidido no verlo. «No importa cuánto tiempo más esperes, será en vano», respondió Mo Hua. El niño, con expresión resuelta, dijo: «Mientras pueda conocer al señor Swan, esperaré el tiempo que sea necesario». La chica del costado no dijo nada, pero sus ojos tampoco mostraban señales de retroceder. «Si el señor Swan sigue negándose a reunirse con usted, ¿realmente seguirá esperando, durante 10 años, 100 años?» Mo Hua preguntó con curiosidad. El niño, con el cuello rígido, permaneció en silencio. Parecía bastante guapo e inteligente, solo que demasiado terco. Mo Hua se burló interiormente de la obstinación del niño. «¿Entonces qué comerás?», él preguntó. «Tengo pastillas para el ayuno», respondió el niño. «Consumir demasiadas pastillas para ayunar puede dañar el cuerpo», dijo Mo Hua. Las pastillas para el ayuno son uno de los elixires elaborados por los alquimistas, combinando ingredientes alimentarios cotidianos con agentes conservantes. Se transforman en pastillas que son fáciles de transportar, pueden aliviar el hambre y reponer el sanguíneo. Son un tipo esencial de píldora para los cultivadores que viajan largas distancias o participan en periodos prolongados de cultivo aislado. Sin embargo, consumirlos durante periodos prolongados puede ser perjudicial para el de sangre de un cultivador. Por supuesto,
Otra razón por la que los cultivadores sueltos no comen pastillas para ayunar es que no son baratas. Utilizarlos para evitar el hambre no es rentable. HMPH, el niño resopló, eso no es asunto tuyo. Sin embargo, no pudo evitar mirar sigilosamente a la mujer con velo. Apreciamos tu amabilidad, joven amigo, pero debemos encontrarnos con el señor Swan en este viaje y no nos iremos hasta que lo hagamos, dijo la mujer detrás del velo. Quedarte aquí para conocer al señor Swan es tu deseo, pero no importa cuánto esperes, no lo verás. Conociendo la naturaleza del señor Swan, cuanto más esperes, más querrá evitarte, dijo Mo Hua. La mujer con velo dudó por un momento. Ella nunca había visto al señor Swan, pero era algo consciente de sus costumbres, sabiendo que lo que dijo el joven probablemente era cierto. Si el señor Swan no quería verlos, podían convertirse en huesos que los esperaban y aún así no encontrarlo nunca. Al verla vacilar, Mo Hua continuó, para aquellos en el cultivo Tao, todo es cuestión del destino. Si el señor Swan no quiere reunirse con ustedes porque no ha llegado el momento adecuado. Si el momento no ha llegado, por mucho que esperes, será contrario a tus deseos. La mujer no pudo evitar preguntar, entonces, ¿cuándo tendremos el destino de conocer al caballero? Eso depende del estado de ánimo del señor Swan, respondió Mo Hua. Debes elegir un día en el que haga buen tiempo para visitarlo. No es necesario esperar mucho, simplemente realice un saludo apropiado en la entrada. Si la puerta se abre, significa que el señor Swan está dispuesto a verte. Pero si la puerta permanece firmemente cerrada, entonces el momento destinado no ha llegado y el señor Swan no desea verlo. Luego podrás irte a tu discreción. La mujer todavía dudaba. La señora nos ordenó asegurarnos de que el joven maestro y la joven señorita conocieran al señor Swan. Si nos vamos ahora. ¿Qué sentido tiene esperar 10 u 8 años, descuidar el cultivo, sin dormir ni descansar, arruinando tu y de sangre? Incluso si finalmente conoces al señor Swan y lo tomas como tu amo, si tus cimientos están dañados y no puedes vislumbrar el gran Dao, ¿cuál sería el significado de todo esto? Mo Hua replicó. La mujer asintió y luego frunció el ceño. ¿Nunca dijimos que queríamos tomar al señor Swan como nuestro amo? ¿Cómo supiste eso? Has venido a visitar al caballero con 2 hijos en edad de iluminación. Si no es para buscar tutoría, ¿para qué más podría ser? Mo Hua pensó para sí mismo. Si se tratara simplemente de una visita a un viejo amigo, no se habrían quedado 7 días sin irse. Aún así, exteriormente, Mo Hua mantuvo un comportamiento despreocupado mientras continuaba. Como dije antes, todo está dentro de las expectativas del señor Swan. Deberías regresar, y cuando el señor Swan esté listo para verte, naturalmente lo hará. Después de terminar, Mo Hua sintió que era el momento adecuado y abrió la caja de comida, dejando que el aroma se extendiera. ¿Te gustaría comer algo? Él ofreció. La niña se las arreglaba bien, pero el niño inmediatamente pareció inestable, fingiendo estar sereno pero incapaz de dejar de mirar dentro de la caja de comida. El sabor de las pastillas para ayunar no era agradable y consumirlas en exceso podía provocar molestias, sin mencionar que no se podían comparar con el vino, la carne y los bocadillos de la caja de comida de Mo Hua en términos de sabor y aroma. Al ver que el joven maestro y la joven señorita eran más pálidos que el papel, con labios carentes de color, el corazón de la mujer velada se suavizó. Recordó cómo los 2 niños habían sido criados cómodamente y nunca habían experimentado tanto hambre y demacramiento. Ella no podía soportar verlos sufrir así. Habiendo visto crecer a los niños, sabía que incluso si no lograban convertirse en discípulos del señor Swan y desobedecían las órdenes de la dama, estaba dispuesta a aceptar el castigo de la propia dama en lugar de dejar que el joven maestro y la joven señorita soportaran dificultades. Además, el joven tenía razón, si continuaban comiendo pastillas para ayunar diariamente sin descansar y dejaban que las diferentes temperaturas de la montaña dañaran su salud fundamental, afectando su cultivo futuro, sería irreparable. Luego le doy las gracias al joven amigo, le dijo la señora a Mo Hua, antes de volverse hacia los 2 niños y decirles. Joven maestro y señorita, primero deberías comer algo. Dado que el señor Swan no está dispuesto a vernos, no debe ser el momento adecuado. Elegiremos otro día para hacer una visita. Los 2 niños también agradecieron a Mo Hua. Luego sacaron fideos y varios bocadillos de la caja de comida y comenzaron a comer.
A pesar de su hambre, comían de manera digna, utensilio por bocado, niños claramente educados de clanes nobles. El niño probó un trozo de carne picante y, al principio, tenía un sabor un poco extraño, pero mientras masticaba, el sabor se extendió y no pudo evitar preguntar, ¿qué tipo de carne es esta? Carne de bestia monstruo. Los ojos del niño se abrieron. ¿Se puede comer carne de Monster Beast? Mohua le puso los ojos en blanco. No lo estás comiendo ahora. ¿Pero no se dice que comer carne de Monster Beast puede estropear tu blood chi y hacerte perder el sentido? Esto proviene de un monstruo de ganado salvaje. Se alimenta de plantas y no estropeará él y de sangre de un cultivador. Aquellas bestias monstruosas que comen carne y personas, su carne no debe ser consumida. Mohua tenía una expresión que sugería que estaba acostumbrado a tales sorpresas. El niño miró la carne que tenía en la mano con un dejo de miedo, pero como no quería que Mohua lo menospreciara, comió algunos bocados más. Entonces se dio cuenta de que cuanto más comía, más sabroso se volvía, y antes de darse cuenta, no podía parar. Mientras tanto, la niña miró los pasteles en la caja de comida de Mohua. Estos pasteles. Mi madre los hizo ella misma, son deliciosos, dijo Mohua con orgullo. ¿Tu madre te hace pasteles para comer? No solo pasteles, sino muchas comidas deliciosas. Mohua asintió. Un dejo de envidia apareció en los ojos fríos de la joven antes de que tomara un pastel del plato y le diera un ligero mordisco. Crujiente y agradablemente dulce. La niña bajó las pestañas, cubriéndose los ojos y ocultando sus pensamientos. Después de un rato, levantó la cabeza y, mirando a Mohua, elogió, es muy delicioso. Su voz era clara y melodiosa, como si los sonidos producidos por los seres celestiales tocando sus instrumentos celestiales no pudieran ser más exquisitos. Mohua también estaba muy contento y sonrió con los ojos cerrados. La comida que hace mi madre es la mejor. Después de terminar su comida, justo antes de partir, la tía Sue sacó un colgante de jade radiante y se lo entregó a Mohua. Este es un colgante de corazón transparente de la mejor calidad. Usarlo puede ayudar a mantener la concentración durante el cultivo. No es muy valioso, pero acéptelo como muestra de nuestra gratitud. Aunque la tía Sue dijo que no era muy valioso, la luz parpadeante mostraba claramente que no era común y corriente, y para un cultivador suelto como Mohua, parecía aún más precioso. Mohua se sintió algo tentado, pero también sabía que no debía aceptarlo. Lo trataban con tanta cortesía únicamente por el señor Swamp. Sin esa conexión, considerando la disparidad en su estatus, probablemente ni siquiera le dirían una palabra. Como estaba estudiando formaciones con el señor Swamp, ya tenía una deuda de gratitud con el señor Swamp y no podía cambiar el rostro del señor Swamp por beneficios personales. Mohua se negó cortésmente, pero la tía Sue insistió en dar, por lo que Mohua dijo. Si realmente deseas dar algo, simplemente proporciona algo de dinero para la comida, 5 piedras espirituales serían suficientes. La tía Sue quedó atónita por un momento, como si nunca antes hubiera escuchado una petición así. Aún así, sacó una bolsa de almacenamiento con 40 o 50 piedras espirituales dentro. Mohua solo tomó 5 y le devolvió la bolsa a la tía Sue. Sin esperar a que la tía Sue dijera nada, agitó su pequeña mano y, arrojando su propia bolsa de almacenamiento, se dirigió solo montaña abajo. La tía Sue observó a Mohua aturdido, y cuando estaba a punto de desaparecer en la distancia, la joven habló de repente, con su voz clara y melodiosa. ¿Cómo te llamas? Aunque la voz era suave, Mohua todavía la escuchaba. Mohua se dio la vuelta y dijo sonriendo, me llamo Mohua. En ese momento, la puesta de sol era como un chorrito de tinta, convirtiendo el paisaje montañoso en una pintura. Con los brillantes colores del atardecer, Mohua, de pie entre las montañas, parecía como si estuviera colocado dentro de un espléndido tapiz. El nombre Mohua, junto con las coloridas nubes de la tarde, permaneció en su mar de conciencia. Contacto 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C50, 50 hermanos-1. Capítulo 50, hermanos-1. Traductor, 549-690339. Después de eso, los tres visitaban al señor Swamp todas las mañanas, le presentaban sus respetos desde la distancia afuera de su puerta y esperaban el tiempo que les tomaba terminar media taza de té.
Si la puerta aún permanecía bien cerrada, entonces descenderían la montaña. De hecho, Mo-Hua quería decirles que al señor Zhuang le gustaba dormir hasta la tarde. Estás de visita en el momento equivocado. Sin embargo, después de pensarlo más, parecía que, al menos por el momento, el señor Zhuang no estaba muy interesado en verlos. Podrían llegar temprano y no ver al señor Zhuang, llegar tarde y aún así no verlo. Como estaban destinados a no reunirse de todos modos, el momento de sus visitas apenas importaba. Sus viajes matutinos a la montaña les permitieron presenciar los tonos de la montaña empapados por el resplandor del amanecer, por lo que no fue una pérdida total. De vez en cuando, Mo-Hua se topaba con ellos mientras subía a la montaña. Si tenía tiempo, los saludaba y entablaba una conversación informal. Aunque ambos eran descendientes de familias nobles y parecían algo altivos, era bastante fácil hablar con ellos. En sus charlas ociosas con ellos, Mo-Hua se enteró de que su apellido era Bai. Ambos eran mayores que Mo-Hua, el apuesto niño llamado Bai Sixen y la niña, delicada como una muñeca de porcelana, llamada Bai Sixi. Los dos eran hermanos que habían venido desde lejos, ordenados por los ancianos de su familia, para presentar sus respetos al señor Zhuang y aprender sobre las formaciones. Bai Sixen era hablador, Bai Sixi no tanto. Los hermanos tenían cierto parecido entre sí, pero Bai Sixi era claramente más hermosa. Y su belleza era casi excesiva. Desde la distancia, Mo-Hua pensaba que era simplemente delicada y exquisita, pero de cerca, uno encontraría sus rasgos de porcelana increíblemente hermosos e impecables, a pesar de su corta edad. ¿Podría ser este realmente el rostro de un humano? Mo-Hua estaba asombrado. Los dichos comunes hablaban de Nuba moldeando humanos a partir de arcilla. Está claro que algunos fueron hechos de tierra, pero otros, como Bai Sixi antes que él, obviamente no lo fueron. Cuando Nuba la creó, probablemente utilizó el esplendor de la luna y la nieve, elaborando huesos de jade y una tez de hielo. Mo-Hua echó otra mirada a Bai Sixi y pensó en silencio para sí mismo. Dicen que la belleza puede ser fuente de problemas. La madre Nuba no estaba creando una persona, estaba creando una calamidad. La mujer con un velo que cubría su rostro, siguiendo a los hermanos Bai, se llamaba Tía Sue, probablemente enviada por la familia para protegerlos en su viaje. Mo-Hua no estaba seguro del reino de la Tía Sue, pero estaba seguro de que su cultivo no era bajo, ya que exudaba un aura opresiva sutil que nunca había sentido de otros cultivadores. El cultivador del reino más alto que Mo-Hua había visto antes era el antiguo líder de la secta de la Puerta Tongxian, que estaba en la etapa media de la fundación y, sin embargo, debido a la naturaleza amable del líder de la secta y a la disminución del poder espiritual con la edad, el sentimiento opresivo no era tan fuerte como el de la Tía Sue. Al menos debería ser el cultivo de la etapa de establecimiento de la fundación. Mo-Hua especuló en silencio. Tener un cultivador de Foundation Establishment Stage como guardaespaldas indicó a los hermanos un estatus extraordinario. La familia Bai era probablemente un distinguido gran clan fuera del estado de Li. En cuanto a los detalles de tal gran clan, Mo-Hua, con mucho tacto, no preguntó. Las familias y clanes aristocráticos estaban muy alejados de él. Para un cultivador suelto, abrirse paso hasta convertirse en un cultivador de cimientos fue excepcionalmente difícil. Y un cultivador en la etapa de establecimiento de la fundación podría reclamar un estatus bastante distinguido en la modesta ciudad de Tongxian. Durante su vida, es posible que su cultivo ni siquiera supere al del guardaespaldas de otra persona. Mo-Hua recordó su determinación inicial, centrada en el estudio de formaciones, aspirando a convertirse en un maestro de formación de primer nivel, para poder establecerse algún día en el mundo de cultivo Tao. El señor Zhuang no hizo comentarios sobre las visitas matutinas diarias de los hermanos, aparentemente aceptando este asunto por defecto, pero aún así no mostró intención de reunirse con ellos. Sin embargo, parecía que el señor Zhuang también se había relajado y sus rutinas diarias se habían normalizado. Todavía se levantaba por la tarde, luego se sentaba en el patio con carne para acompañar su vino, o pasteles con su té, contemplando la vista montañosa, perdido en la contemplación. Mo-Hua continuó aprendiendo arte de formación de dibujo, meditación, luego formación de dibujo nuevamente, y siempre que tenía dudas, consultaba al señor Zhuang. Un día, el señor Zhuang de repente le pidió a Mo-Hua que dibujara un diagrama de formación llamado formación de 3 talentos.
Esta formación constaba de 6 patrones de formación. Con el actual sentido divino de Mo-Hua, era imposible completarlo, y su estructura también parecía muy peculiar, diferente de la formación de los 5 elementos que había encontrado antes. El señor Zhuang solo le dio a Mo-Hua un día de tiempo. Al día siguiente, quería ver cuánto de la formación podía dibujar Mo-Hua, sin importar cuánto fuera. Dedicado, Mo-Hua pasó todo el día estudiando el diagrama de formación de la formación de los 3 talentos e intentó dibujarlo varias veces. Por la tarde, regresó y practicó en la estela remanente en su mar de la conciencia toda la noche. Al día siguiente, frente al señor Zhuang, logró dibujar la formación de manera inconexa y forzada. Sin embargo, debido a un sentido divino insuficiente, algunos de los patrones de formación que dibujó fueron ineficaces. El señor Zhuang no dijo mucho. Al ver la expresión fatigada de Mo-Hua y su tez algo pálida, supo que esto era el resultado de un uso excesivo del sentido divino. Entonces encendió una barra de incienso. El humo pálido se acurrucaba y transmitía una fragancia fresca que refrescaba los sentidos. El señor Zhuang dijo, esto es incienso calmante. Nutre el sentido divino. Medita aquí hasta que se apague el incienso, luego regresa y descansa temprano. No dibujes más formaciones hoy. Gracias, caballero. Después de expresar su gratitud, Mo-Hua se sentó a meditar y, de hecho, descubrió que su sentido divino se recuperaba más rápidamente. Después de aproximadamente el tiempo que lleva a beber 2 tazas de té, el incienso calmante se quemó y Mo-Hua se despidió respetuosamente. Después de que Mo-Hua se fue, el señor Zhuang miró la formación de los 3 talentos que Mo-Hua había dibujado, frunciendo el ceño en contemplación y sin decir nada durante mucho tiempo. El viejo Cui entró en la habitación y, al notar esto, preguntó, ¿no era bueno el dibujo? El señor Zhuang negó con la cabeza. No se trata de ser bueno o malo, con un sentido divino insuficiente y un tiempo limitado, esta formación no podría ser bien dibujada. Inevitablemente habrá errores, pero... El señor Zhuang frunció el ceño, este niño Mo-Hua aprende demasiado rápido. ¿Qué hay de malo en aprender rápidamente? No solo rápidamente, sino demasiado rápido. El señor Zhuang desarrolló la formación de 3 talentos y dijo. Esta, formación de 3 talentos, utiliza un pivote de formación completamente diferente al de la formación de 5 elementos, y los patrones de formación son diferentes. Le di el diagrama de formación ayer y lo aprendió casi por completo en un día. Si no fuera por su falta de sentido divino, en realidad podría haber logrado extraer esta formación tropezando con ella. La mirada del señor Zhuang se agudizó. Lo más extraño es que, con un día de tiempo y el sentido divino de Mo-Hua, podía practicarlo como máximo 3 o 4 veces. Pero mirando la formación de 3 talentos que dibujó, la ejecución es bastante hábil, lo que indica que la ha practicado unas 10 veces. La expresión del viejo Cui se mantuvo sin cambios, pero su tono bajó. ¿Está sugiriendo que este niño Mo-Hua te está ocultando algo? El señor Zhuang negó con la cabeza. Nunca le he preguntado, así que no hay cuestión de esconderse o no. Sin embargo, parece que este niño debe tener alguna otra oportunidad fortuita. El viejo Cui puso los ojos en blanco ligeramente. ¿Quién entre los del cultivo Tao no tiene sus propias oportunidades? ¿No has tenido tu parte también? En este mundo, todos los seres sintientes que tienen la suerte de nacer ya están participando en una gran oportunidad. Ante estas palabras, el señor Zhuang se hizo a pensar. El viejo Cui dijo, si realmente te importa, pregúntale. El señor Zhuang empezó, pregúntale. El viejo Cui habló con impaciencia. Personas como tú afirman tener la mente clara, pero en realidad, simplemente piensas demasiado. Siempre asumes que otros son como tú y esconden y acumulan secretos. He observado a este niño Mo-Hua y parece estar bien. A diferencia de ti, lleno de intrigas, que tratas las cosas de una manera tan retorcida. El señor Zhuang, recostado en su silla, habló con calma. Si realmente fuera tan intrigante, entonces no habría terminado en mi situación actual. Los pájaros del mismo plumaje se agrupan, las personas se clasifican por grupo. Crees que eres inteligente y prefieres tratar con gente astuta, pero tu corazón no es tan sucio como el de ellos, por lo que naturalmente terminas siendo superado en maniobras. Cosechar lo que siembras es obra tuya, no puedes culpar a los demás. El señor Zhuang sonrió amargamente. Así es,
Por eso ahora solo puedo estar en compañía de alguien como usted, que carece de corazón, para tener un poco de paz. El rostro del viejo Cui permaneció inexpresivo y no dijo más. Contacto, tos.